En el Evangelio de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Me lo pueden poner en pantalla, por favor? En versión contemporánea. Mas busquen primeramente. Hablamos de que Dios trabaja siempre con las cosas en base a prioridades. Creó los cielos y la tierra y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La prioridad de Dios era la creación. Y en su palabra eso es lo primero que se revela al hombre, al Dios Elohim o al Dios creador. Dijimos que lo segundo dentro del propósito de Dios es poner orden y llenarlo todo. La tierra estaba, dice el verso 2 de Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ordenar y llenar. Pero para lograr ese propósito, Dios se reveló al hombre como el Todopoderoso. ¿Y lo hizo a quién? A Abraham. Le cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque Abraham era el hombre de fe que se convirtió para nosotros en el padre de la fe. Y en Génesis 17, 1 y 2 nos habla del Dios Todopoderoso. Es decir, que el Dios que ordena las cosas y el Dios que lo llena todo en todos, no tiene límites para alcanzar ese propósito. Y la palabra del Señor para ti en este día es, si tú tienes a Dios como su prioridad o no. Hemos hecho planes para el 2025 y todos esos planes que hemos hecho, lo hemos hecho quizás muchos pensando en el Señor, quizás otro pensando en sí mismo. ¿Qué cosas tú entiendes que de las que tú esperas en este año son de Dios y qué cosas no son de Dios, sino que son deseos personales que tú tienes? No te sientas mal si tienes deseos personales, no importa. El hecho de que tengamos deseos equivocados, Dios no nos penaliza por eso. Él simplemente no lo responde. Por eso es que nosotros, si nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ese Dios todopoderoso que se reveló a Abraham, se reveló después como el Dios proveedor. Y explicábamos en nuestro último mensaje que el orden de Dios para su creación fue primero el hacer la obra, creándolo todo. Segundo, demostrar que Él es todopoderoso. Primero dio la palabra y durante siglos lo manifestó. Y lo tercero era que Dios se reveló como el proveedor. Pero ¿qué ocurre en nosotros? Que el hombre ha cambiado el orden de Dios. Y el hombre ha puesto como primero lo que Dios ha puesto en un tercer lugar, que es la provisión. Y cada vez que nosotros vamos a Dios, nosotros vamos a pedirle, Señor, dame, Señor, respóndeme en esto, Señor. Y tenemos a un Dios que en lugar de adorarle y de alabarle como primero, es un Dios que responde nuestras peticiones.
Y Dios las responde, aunque estemos equivocados. Él las responde. Y muchas veces ese Dios proveedor, nosotros lo tenemos como el Dios de la comida rápida. Lo necesito rápido, Señor. Tengo demasiado tiempo esperando. Y si no tengo respuesta este año, pues ya voy a dejar de orar por eso. Y tenemos un Dios que creemos nosotros que es de microondas, donde la petición que tengo la puse dentro de un microondas y la voy a sacar caliente de una vez. No tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios. ¿Y dónde ocurre más eso? Ocurre más en la generación de hoy. Una generación de jóvenes que se formó bajo una línea de centralizarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque con la tecnología cada día se iba enfocando más a centrarse en sí mismo y terminó con los teléfonos celulares que han puesto a todo el mundo a estar centrado en sí mismo, a estar todo el día conectado con un celular. ¿Hay algo de malo en eso? No lo hay. El problema es que Dios ha puesto todas las cosas en nuestras manos para que nosotros le demos el uso correcto. Y en las prioridades de Dios, Dios quiere que nosotros los tengamos a Él como el primero. Y nosotros tenemos nuestras necesidades como primero. Pero Dios quiere que nosotros también sepamos que teniéndolo a Él de primero, cualquier cosa puede ocurrir. Y que si tenemos necesidades, se las debemos presentar a Él. Busquen primeramente el reino de Dios. De eso fue nuestro mensaje. Las prioridades de Dios, la importancia de lo primero en Dios. Y hoy quiero hablar de la justicia. De la justicia, porque cuando nosotros completamos a Dios como prioridad y aplicamos lo que es justicia, entonces lo tenemos todo. ¿Qué es lo que es justicia? La palabra justicia en el griego original hace referencia a una conducta moralmente intachable. Justo es aquel que no se sale del cumplimiento de lo que la ley establece. ¿Quién es culpable? Aquel que viola la ley. Pero el que no la viola, ¿qué es? Inocente. El justo es el inocente. Cuando el Señor nos habló de que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, estaba diciendo, busquen que yo sea el primero en sus vidas, no solamente el apagafuego, sino el que llene su corazón, al que tú le des la mejor adoración, al que tú lo tengas para consulta previa a cualquier situación que tengas. Una enfermedad, que es lo primero en que tú piensas, en el médico o en presentarle tu situación a Dios. Una deuda, ¿en qué te preocupas? Primeramente en el banquero que te va a prestar el dinero o en el amigo que tiene para prestártelo. Cuando tú tienes una situación familiar, ¿qué tú estás pensando? Si esto no se resuelve, yo voy a soltar esta carga. Y tiene que resolverse rápido porque ya yo no aguanto esto. Y no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Y al nosotros hablar de justicia, es importante que nosotros tengamos conocimiento de los tiempos de Dios. Porque si nosotros nos alineamos al cumplimiento de su palabra y de su voluntad, nosotros vamos a tener la respuesta de Dios, pero las vamos a tener no conforme a nuestro tiempo, sino conforme al tiempo de Dios.
Y vamos a hablar de los tiempos de Dios brevemente. Hemos declarado Josué 21:41. Póngamelo en pantalla, por favor. Josué 21:41 para declarar el año 2025 como el año de la conquista y posesión de las promesas de Dios para nuestra iglesia. Dice en total, las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel fueron 48. Quiere decir que ahí se cumplió la palabra que Dios le había dado a Abraham de que le iba a dar una tierra por herencia, y ahí ellos tomaron la posesión de esa tierra. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios cumplidor de sus promesas. Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios cumplidor de sus promesas. Lo vuelvo a repetir otra vez. Dios es un Dios fiel y es un Dios cumplidor de sus promesas. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Sí le cumplió. ¿Cuándo? Abraham no lo vio. ¿Le cumplió Dios a Moisés? Sí le cumplió. Moisés no lo vio. ¿Le cumplió Dios a Josué y a Caleb? Sí le cumplió. ¿Y lo vieron Josué y Caleb? Sí lo vieron. ¿Cuándo lo vio Josué? No cuando él tomó una decisión que creía que era la correcta, sino cuando se alineó a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué Josué no lo vio? Porque se dejó engañar de los que ocupaban el territorio, que se le vistieron como viejos, como pasando hambre. Le presentaron un pan mojoso para decirle que se estaba muriendo porque querían engañarlo, porque no podían enfrentarlo. Como ejército, no estaban preparados y sabían que el pueblo de Israel era más fuerte que ellos. Y el diablo le metió en la cabeza, después de tantos años de la promesa de Dios a Abraham, que en el momento en que habían de tomar posesión de la tierra, esa tierra no era la que Dios le había prometido. ¿Era esa la tierra? Por favor, repítame, ¿era esa la tierra? ¿Lo creyó Josué? No lo creyó en ese momento. Si hablamos de la conquista y posesión de las promesas, tenemos que buscar el rostro de Dios para que nos diga en qué tiempo de la visión que Él tiene para nosotros estamos. ¿Cómo podemos nosotros tener un templo que hoy venga una persona y nos diga, mira, aquí tiene la llave, si no tenemos un liderazgo fortalecido? Si no tenemos un discipulado para que los que vengan se formen en la verdadera vida cristiana. Si no tenemos un equipo que evangelice para traer esas almas a la iglesia. Cuando me decían, pasó el año 2024 algunos, y no vimos la promesa de Dios de que nos entregaría templo, mi respuesta fue, Dios lo entregó. Lo que nosotros no lo hemos visto. Nosotros no lo hemos visto. Y para tomar posesión de eso, nosotros tenemos que pasar el proceso. ¿Y qué tenemos que entender? ¿Cuál es el propósito de Dios? El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, caminando hacia un lugar que pudieron haberlo alcanzado en 3 años y medio. Por obstinado, por dureza de su corazón. Pero ¿qué ocurre? Que Josué y Caleb tuvieron que esperar 5 años después que llegaron al lugar, porque se dejaron engañar. Y a los 85 años después fue que Dios pudo cumplir lo que Él pudo haber cumplido desde el primer día, pero si no pasan por ese proceso, no hubiesen entendido el propósito de lo que Dios quería con el pueblo de Israel.
Y eso hace Dios con nuestras vidas. Nos pasa por diferentes pruebas, por procesos, por tribulaciones, para que nosotros entendamos cuál es la visión que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces nos pasa por enfermedades que nos parecen fuera de tiempo. Fuera de tiempo, pero ¿y por qué me pasó esto? Algo quiere Dios alinear en ti. Y hasta que tú no estés preparado para recibir las promesas de Dios, no las alcanzarás. No las tomarás por posesión. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a 21:45 de Josué, a ese versículo. ¿Qué pasó con ellos? Dice, vamos nosotros a declarar esa palabra. Diga, no faltó una sola. De todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Y asimismo profetizo para este año que no faltará una sola de las promesas que Dios ha declarado para esta casa. Y repita conmigo. Y repita conmigo, todas se cumplieron. Otra vez, todas se cumplieron. Otra vez, todas se cumplieron. Que retumben los cielos. Que retumben los cielos, que nosotros al iniciar el 2026, el día que nos toque celebrar las primicias, nosotros podamos al sonido del chofar declarar que todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros en este 2025 se cumplieron. Y ustedes saben cuándo es que se inicia ese proceso de cumplimiento. Díganme cuándo. Cuando lo creo. Quiere decir que ese proceso puede ser hoy. Ese proceso puede ser hoy. Usted puede comenzar a recibir desde hoy. La pastora y yo nos fuimos a visitar la familia. Y antes de nosotros salir, nuestra petición delante del Señor: Señor, mira, este apartamento que tiene año y algo esperando para que se alquile, que cuando nosotros regresemos, tú no tengas un cliente, pero mira, lo queremos de esta manera, que sea extranjero, que nos paguen dólares, Y mientras estábamos de viaje, nos hicieron la llamada, sin que hiciéramos nosotros nada. Y cuando nosotros regresamos, el primer día de trabajo, lo primero que hicimos fue firmar ese contrato. Se lo doy de testimonio, no para gloria personal, sino para que usted aprenda en su propia vida que Dios es Dios y no es solo el Dios de los pastores, que es el Dios del blanco, del negro, del feo, del bonito, del grande, del pequeño, del negro, del blanco, del prieto, del extranjero, del dominicano. Él es el Dios de todas las cosas, el principio, el fin, el alfa y el omega. Él es el alfa y el omega. Queremos ver que las promesas de Dios estén en nuestras manos. Tenemos que obedecer, porque le dijimos que cada uno de esos procesos de Dios lleva una contrapartida de parte de nosotros. Dios creador demanda de nosotros fe y humillación. Reconocer que Él es el creador y tener la fe de que Él es el creador. Que el Todopoderoso demanda de nosotros obediencia para Él poder manifestar todo lo que Él es capaz de hacer. Vuelvo otra vez a repetir, ¿el Dios creador qué demanda de nosotros? No, el Dios creador demanda humillación y fe. El Dios creador, el que lo puede hacer todo, porque lo creó, pero Él demostró que lo puede hacer todo, y como es el Todopoderoso, nosotros tenemos que tener fe para actuar en obediencia.
Por medio de la obediencia, Dios derrama bendición sobre nosotros. ¿Y cuál es la contrapartida que Dios pide de nosotros como proveedor? A ver si recuerdan los que estuvieron en el último mensaje aquí en la iglesia. Primero, oración, que es la demostración de la fe. Humillación, porque con la oración nosotros nos postramos delante de Dios. La palabra en el hebreo original de oración es adoración, es halal, es alabar, es postración, es postrarnos delante de Él en humillación, reconociendo que Él es el creador. Lo segundo es la obediencia, el cumplimiento, el hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y la tercera, para que Dios nos dé, nosotros también tenemos que sembrar semilla. ¿Cómo damos fruto financiero si no sembramos una semilla financiera? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo quiero que usted repita. Adoración, obediencia, y frutos. ¿Cómo usted va a exhibir los frutos? Ahí están los frutos en esa canasta. Por eso son frutos materiales y naturales. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando de exhibir lo que hay adentro. Eso significa mostrar que somos cristianos. Es que la gente nos conozca por nuestras actuaciones, no por lo que nosotros decimos. Y a eso se llama dar frutos. El dar frutos es el resultado de una vida en obediencia a Dios y de la espera para que el tiempo de Dios se cumpla. Ya con esto termino. Puede subir la adoración. ¿Cuáles son los tiempos de Dios? El primer tiempo es el Cronos. ¿Cuál es el primer tiempo de Dios? ¿Cuál es el primer tiempo de Dios? Que es el Cronos, el que nosotros conocemos. Principio y fin. Y durante ese principio y ese fin hay un periodo que nosotros le llamamos tiempo. ¿Quién es el principio y fin del universo? ¿Quién es el principio y fin del universo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. El tiempo Cronos. El segundo es el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos se mueve en la preparación. Desde que nosotros estamos preparados, si actuamos en obediencia, si nos movemos en dependencia de Dios, entonces entramos al último de los tiempos, que es el que todos nosotros esperamos. Ese tiempo se llama el pleroma. El pleroma es el tiempo del cumplimiento. Yo declaro que esta iglesia se está moviendo en el Kairos de Dios, que el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a direccionar hacia el cumplimiento de sus promesas. Aleluya. Y que en este año nosotros tomaremos posesión de todas las promesas que Dios nos ha hecho para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Ha sido mi Búsquenme los niños. Que vengan los niños. En altas y bajas he visto tu fidelidad.
Vamos a cantar de la fidelidad de Dios. Esto no es una canción nueva, pero hace alusión a la fidelidad de nuestro Dios. En todo tiempo has sido mi sustento. En cada batalla he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré en tus promesas, nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. He visto tu fidelidad. En ti tengo victoria, autor de mil historias. Mi alma proclama, he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré tus promesas, nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. Vamos a cantar con la promesa de Dios. He visto tu Porque hemos visto su fidelidad y la veremos. En cada temporada me anclo a tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Vamos, aférrate a la promesa de